número 4 de Avanza Suave y tómate un café. El día de hoy tenemos el tema de heridas de la infancia, lo que sanamos al criar. Y es que, pues muchas veces durante la infancia vamos teniendo ciertos tipos de heridas y que cuando somos adultos y empezamos a, bueno, en tu caso como mamá, nosotros a lo mejor desde nuestra formación como docentes, empezamos a repetir patrones de una manera inconsciente y que no nos damos cuenta hasta que a lo mejor empezamos como a preguntarnos ¿por qué lo estoy haciendo si esto me recuerda a cuando mi mamá o cuando mi papá me decían lo mismo? ¿No les ha pasado? Pues no soy mamá, pero frente a grupo sí me he cachado en ocasiones en actitudes, tal vez en la forma en cómo les contesto o cómo les hablo, en donde estoy repitiendo un patrón. ¿Tú, Sam? Sí, justo. Bueno, a mí sí en esta parte de la crianza ha habido... Fíjate que yo desde un principio pensaba como en esta cuestión de como hacerlo muy consciente de no voy a repetir como esto que a mí me duele, ¿no? Pero pues es que es inevitable, ¿no? O sea, hay cuestiones que, digo, qué bueno que a lo mejor de repente te cachas, las identificas y puedes como hacer este proceso para cambiarlas, ¿no? Pero sí, a veces es como inevitable que tengas como estas cuestiones de repetir y que a lo mejor tú ya te habías dicho como, no voy a hacer esto como cuando yo tenga mis hijos, pero las repites, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba como que con esta cuestión de las paredes, que rayaban las paredes, y yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía mucho así como, porque yo le decía, yo cuando tenga hijos, que rayen las paredes y todo, ¿no? Y digo, no es como que algo que me moleste, porque sí, ya me pasó, ya me rayaron, Emma ya me rayó una pared así de... Y no me molesté porque eso, por ejemplo, es lo que les digo, era algo que tenía yo muy consciente, que sabía que no iba a ser un problema, ¿no? O sea, en ese caso en específico. Pero sí hay como otras cuestiones donde sí me he cachado así como que, pues, llamándole la atención por cosas que yo a veces digo, al final del día esto no importaba, Ajá, sí. ¿no? Pero sí identifico que es algo que a mí me tenía como en esta parte, pues sí, no bien herida, pero sí era como algo que traía cargando de mi propia crianza, ¿no? En esta cuestión. O soy, por ejemplo, como muy... me gusta tener como que todo esté como guardado en categorías y así, y es algo que con mi hija he hecho así como que... Y ella lo hace, y después digo... Pues a lo mejor no es tan importante, ¿no? Que esté como todo guardado así y que a lo mejor es algo que yo le he transmitido inconscientemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que, ¿sabes? O sea, también como que reaccionas desde el enojo, ¿no? O sea, pero a veces te preguntas también como ¿por qué me estoy enojando por estas cosas tan pequeñitas? Sí, no era para tanto. Sí, no era para tanto, ¿no? Sí. Entonces, pero es más bien desde ahí, o sea, reaccionas desde tu enojo como adulto. O la culpa, ¿no? O que tienes miedo a lo mejor de ciertas situaciones, ¿no? Que a lo mejor tú de chiquita decías, es que a mí me regañaban porque yo hacía esto o porque no hacía esto, ¿no? Y entonces tratas como que de moldear de esa forma para que no hagas que te regañen por esto, ¿no? En esa parte. O por ejemplo, que no sé si ustedes se han cachado en algún momento que digan, ay, esto nunca lo iba a repetir, y cuando te das cuenta más bien es de, ya lo estoy haciendo. Ya se lo dije, ya lo hice, sí. Y te llena tu memoria a la vez que tuviste tal vez esa emoción o estás reviviendo todo lo que sucedió en ese momento. ¿Cuál ha sido? Por ejemplo, algo que a mí me pasa como muy básico y que a veces yo se los repito a los papás en sesiones o así, es el ejemplo del agua. De cuando se te cae un vaso de agua, ¿no? El niño tira un vaso de agua. Y digo, al final es como de, bueno, pues ya tiró el agua, pues ¿qué podemos hacer, no? Pero de repente eso pasa como de, y te quedas así, ya tiraste el agua. Sí. Entonces, o sea, ya estás como en esa línea que cruzas y que no debiste hacerlo porque pues ya de una manera consciente lo habías dicho, ¿no? Que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es algo mínimo o más bien es algo que se puede solucionar. Pero cuando pasa,
cruzas esa... O porque a ti te daba miedo cuando tú tirabas el agua de chica, ¿no? O sea, porque ya era como que tirabas el agua y era, ay, me van a regañar, ¿no? Fíjense que justamente, ahorita que me acordé de eso, estoy trabajando con una chica adolescente y justamente en la sesión que tuvimos ayer me decía, ahorita pues cambió como de dinámica, ¿no? Estaba viviendo anteriormente con su mamá, ahorita está viviendo con su papá y pues como con la esposa del papá. Y me dijo, ¿qué crees que me pasó? Me sentí muy rara con esta situación porque ayer rompí el vaso de la licuadora. Digo, bueno, pero ¿qué fue lo que te hizo sentir como, pues así, ¿no? De rara o extraña o más bien ponme el ejemplo. Y me dice, pues es que yo pensé que me iban a gritar, que me iban a regañar, pero no, o sea, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, me dijeron así como de, pues ten más cuidado, únicamente pues como que... ¿Estás bien? Ajá, sea un poco más atenta a lo mejor con la situación, pero de una manera muy tranquila. Dice, y pues no sé, a lo mejor yo pensaba como que me iban a regañar porque estaba acostumbrada a eso. Uh-huh. Y es justamente lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí sí me tocó como el hecho de la mirada, ¿no? De que ya sabías que estabas haciendo algo malo y era solamente te volteaban a ver y era de, oye, ya me espera un regaño, ya me espera algo, ¿no? Te esperas. E incluso no sé si les llegó a pasar en algún punto, pero ya siendo adultos, en un trabajo, por ejemplo, a mí me causó una inseguridad en mi primer trabajo que tuve, cuando trabajé en una panadería, y el primer día justamente me ponen a barrer. Entonces, o sea, digo, yo estaba acostumbrada a hacer como labores de casa porque pues mi mamá nos dejaba ciertas comisiones, ¿no? Pero ese día, o sea, justamente entró como este demonio de inseguridad y fue así de, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si dejo polvo? ¿Y si, o sea, todos me están viendo? Y puede ser que no lo es mi primer trabajo. O sea, mi primera chamba. Sí, o sea, de verdad, y entró así como la inseguridad, ¿pero por qué? Porque a lo mejor, y digo, no es que mi mamá me regañara por barrer o así, pero inconscientemente a lo mejor sí muchas veces era como, yo sí tengo muy marcada la frase de barres por donde ven tus ojos, ¿no? Y que digo, a lo mejor y mi mamá no lo hacía como con esa intención de, pues, minimizar o de señalar lo que estaba haciendo mal. Estaba direccionando mal. Exacto. Todo, ¿no? Sin embargo, o sea, a mí ya de adulto, pues sí me creo esta inseguridad de, ¿lo estaré haciendo bien o no? O sea, en mi primer trabajo fue así, el primer día. Entonces, son cositas que vamos a lo mejor teniendo como recuerdos de la infancia y que te digo que a lo mejor no es que tus papás lo hagan de una manera intencional, como tú lo acabas de decir, pero que sí de alguna manera te marcan. Y es que claro que ellos también tenían como esta parte, porque ellos también tenían sus heridas Claro. de su infancia, de su crianza, ¿no? Y entonces lo hacían como en esta forma de formarte a ti para que tú aprendieras justo en esta forma de cómo tú aprendiste, pero a lo mejor, digo, ahora que ya tenemos tantas herramientas, ¿no? Como esta parte del acompañamiento terapéutico, que ya estamos como más abiertos a ver tus propios errores para justo no repetirlos o no... Sí. Ensañárselos, ¿no? Como a alguien más. Entonces es como, ok, hay que saber cómo diferenciar, en este caso, por ejemplo, de la crianza, como qué parte es tu espejo, o sea, qué parte tú tratas como de formar y criar a este pequeño ser humano, y desde también qué parte estás recreando o queriendo, no sé, instruir desde el enojo, a lo mejor desde la culpa o desde el miedo, como desde estas heridas que tienes, ¿no? Y a lo mejor, como tú decías, no es como que no vamos a culpar a nuestros papás, no, porque no es como que la idea, pero sí hay como muchas cuestiones que a lo mejor ellos no se dieron cuenta, que a lo mejor a ti te causaban esa inseguridad o te causaban miedo, o a lo mejor el hecho de que, como dices, no tomando el ejemplo del agua, que cuando tú tirabas el agua, pues entonces ya tu papá era como... Y entonces tú eras como, oh no, tira el agua, ¿no? Y no alcanzabas a diferenciar que pues como es algo mínimo, ¿no? Pero es que también ellos no sabían cómo reaccionar al respecto, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí justamente cuando estuve en proceso terapéutico me decía, tu mamá hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, considerando que también sus papás
vienen de una crianza muy Más rígida, autoritaria. ajá, autoritaria, en donde no podían ni siquiera expresarse. Ujú. Y siento que nuestra generación empezó a romper justamente esos patrones porque nuestros papás empezaron, obviamente con sus posibilidades, a enseñarnos pues de otra forma, pero pues obviamente estaba el patrón inicial de nuestros abuelos. Y que justamente viene eso de como el no querer repetir el patrón, Ujú. porque, o sea, obviamente si yo me voy más atrás, por ejemplo, a mi esquema familiar, Sí, claro. pues obviamente la crianza que a lo mejor tuvo mi mamá, pues fue, como tú dices, un poco más estricta y hasta golpes, ¿no? Y pues, por ejemplo, mi mamá pues no era de golpearnos o así. No, Sin sí, embargo, a lo ajá. mejor hiciera como de regañar o de corregir ya con gritos, a lo mejor, ¿no? Pero ya no era como en su generación y fue como esta corrección que ellos hicieron. Sin embargo, volvemos a lo mismo, a lo mejor hay temitas que con los que nosotros crecemos Sí. y que a su vez ahorita en nuestra generación, yo lo veo por ejemplo con pues, mis primos, con mi hermano, con amigos que pues son de mi generación y que ya tienen hijos, y ellos pues también hablan mucho de no repetir estos patrones, ¿no? Pero, o sea, vemos cómo se va como corrigiendo generación tras generación. Sí, van Exacto. cambiando como ciertas cosas que a lo mejor nuestros papás vieron cosas que no querían repetir y también las pusieron en práctica, ¿no? Pero no iba a ser perfecto. Y digo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Como que es como, tengo todo, digamos, toda la información a la mano y sé que sí y que no quiero repetir, pero es que a veces es como inevitable, ¿no? Que lo haga. Yo, por ejemplo, al principio cuando Emma nació, yo sí fui mucho de, yo no voy a gritarle, ¿no? O sea, no, mucho menos pegarle, ¿no? Porque eso sí no lo hago y estoy en contra de. Pero sí era como que yo no voy a gritarle y entonces como que asumo cierto control cuando ya estoy como a punto de... Porque ya lo dije 3 veces, ¿no? Así como el meme, si el vecino escucha los gritos es porque no supo que ya te lo dije 10 veces antes con toda la calma del mundo, ¿no? Y entonces como esta parte de... Yo sí le comento a Emma cuando ya es como... Entra mi parte de control y entonces le digo... Es la última vez que lo voy a decir en este tono de voz. Y entonces ella ya sabe que es como... Ok, ¿no? Pero sí trato como de no... ¿Qué digo? Que sí de repente... Nunca le he gritado, o sea, así fuerte, pero sí es como que... Si ya te estoy diciendo, o sea, le pongo mi voz de maestra, dice Sí, ella, sí, ¿no? sí. Es porque ya como que ajustillo más la voz. Ya te lo dije 3 veces. Entonces ya cambia el tono, ya cambia como que el gesto y entonces como que ya sabe que ahí... Sí. Ya dice, ay, mi mamá ya está ahí al Ya no borde, es un ¿no? juego. Ya no está en buena onda. Pero sí trato como de... Porque sí las identifico, que a mí, por ejemplo, cuando me levantaban la voz, me daba... No miedo, pero sí ya era como ese... Y entonces es algo que sí yo he querido como cambiar mucho, ¿no? Esa parte de... Y que, pues lejos de que sea como que ella me esté retando, es como en esta parte lo que decía del espejo, ¿no? O sea, ella no lo está haciendo a propósito, Sí, pero me claro. está tocando fibras a mí que a lo mejor en ese momento... Y sabes, tiene que ver con esta frase que encontré, que dice, ay, ¿dónde está? Se me perdió. Dice, nuestros hijos no activan nuestras heridas para destruirnos, las activan para que podamos mirarlas, ¿no? Y que, pues es lo que, o sea, tú nos puedes dar ese ejemplo. Si las reconoces y las... Pues también las trabajas, ¿no? En este aspecto de... Digo, la parte de la crianza y a lo mejor en este caso de la crianza y yo sola, que digo que tengo el apoyo de mis papás y eso, su papá es un papá presente y todo, pero hacía con ella, o sea, no es como que los dos estemos criando en este mismo sentido, ¿no? Y pues pasa la mayor parte del tiempo conmigo también, ¿no? Entonces esa es otra cuestión, porque a lo mejor, no lo ves como un reclamo, pero sí es como esta cuestión de, pues, cuando se va con el papá, pues no tiene como la carga de las tareas y de que hay que bañarse y hay que cumplir y vamos a estas clases y levantarte temprano, ¿no? sí, Completamente. porque digo, a ella no le cuesta mucho levantarse temprano, pero sí es como en esta cuestión de ya y apúrate y ya desayuna y ya vámonos y ya es tarde y ya es como esta dinámica, pues los fines de semana no la tiene, ¿no?
Y entonces siento que estoy como más propensa a sacar mis heridas con esta parte de la creencia, porque es como toda esta dinámica, ¿no? Porque si fuera como el fin de semana, donde pues ya no hay tareas, no hay escuela, salimos, paseamos. Sí, le toca lo relajado, claro. Es como... Sí. Digo, y porque pues ese es el acuerdo, ¿no? No es como, te digo, no es como que le reclame, pero sí es como la crianza, la mayor parte de la crianza pues la estoy llevando yo, Sí, ¿no? claro. O sea, como esta... Sí, y para esto es importante identificar cuáles consideran que son las heridas de la infancia. Hablando desde el rechazo, abandono, humillación, y la injusticia. Sí, pues esas son las 4 heridas que de cierta manera pues todos desarrollamos durante la infancia y no necesariamente con una intención por parte de nuestros papás, que era lo que, o de nuestros abuelos, bisabuelos, o sea, toda nuestra historia, ¿no? Que al final, igual lo he platicado incluso con mi mamá, aunque las nuevas generaciones, los papás ya están más preparados, hay más herramientas, va a haber traumas al final de cuentas, porque cada uno percibe el mundo de diferente forma. Sí, claro. Y tal vez para alguien puede ser algo muy sencillo y para otra persona se puede ver como la destrucción total del mundo, ¿no? Sí, por ejemplo, en una herida de abandono, o sea, no necesariamente es como que tus papás te abandonaron y que se fuiste fueron solo, ¿no? Ajá. Sino que a lo mejor puede ser, no sé, yo recuerdo, tengo una amiga que todo el tiempo como que tocaba el tema de que sus papás eran maestros, son maestros. Y en su infancia dice, pues es que yo recuerdo que mis papás nunca estaban como presentes. Entonces, me dejaban sola, y pues esa es su herida de abandono al final de cuentas, fue con lo que creció. Y vuelvo a lo mismo, no necesariamente tiene que ver con que pues, se fueron y nunca estuvieron, sino para ella su herida de abandono fue el que no estuvieran a lo mejor tan presentes como ella lo necesitaba o como ella lo quería en ese momento. Como su realidad lo quería, ¿no? Exacto. Porque también es importante resaltar que la realidad de cada persona es diferente, Sí. ¿no? Y Entonces, aquí, ojo, pues tampoco invalidar como estas emociones, porque a lo mejor para mí, para ti o para ti, podría parecer algo de, ay, pero estaban presentes, ¿no? Sí, no pero estaban tus papás, llegaban en la noche. Pero, exacto, pero nosotros no sabemos él cómo lo vivió, él cómo lo sintió, ¿no? Entonces, pues, sí, a lo mejor para ciertos puntos importantes necesitaba que estuvieran ahí en ese momento y no estaban, ¿no? O por ejemplo, estas dinámicas de que se daban mucho antes de que la mamá se quedara en casa y el papá pues era el que salía a trabajar y como dices, no era que ya se fue y ya nos abandonó, ¿no? Pero a lo mejor era como, pues sí, lo veías en la mañana, llegaba en la noche y era como, pero no, o sea, estuvo presente, no presente, pero a lo mejor pues el papá puede decir, pues sí, yo estuve, ¿no? O sea, llegaba yo y pues ahí estabas, si necesitabas algo, ¿no? tuviste educación, tuviste zapatos, Sí, ¿no? tuviste Claro. ropa. ahí estaba. Pero a lo mejor tú desde otra perspectiva necesitabas que estuviera, como dices, ¿no? O sea, llegaba y ponía en la tele o a por ejemplo, fútbol y... a mí me pasó que aquí, no, yo lo trabajé, por ejemplo, en terapia. Creo que esto, pues ya digo, las personas muy cercanas a mí se los he contado muchísimas veces. Y cuando yo llegué a terapia, pues a nosotros nos hacían tomar terapia en la universidad porque era como parte del requisito para titularte, para hacer tu servicio, para todo, ¿no? Entonces cuando yo empecé como el proceso terapéutico, pues yo llegué así bien, yo no necesito terapia, ¿no? Y yo vengo aquí por requisito. Entonces ya me dijo, ok, bueno, muy bien, siéntate, ¿no? Y pues a ver, platícame de tu familia. ¿No? Así. Entonces, Las preguntas detonadoras que llegan al corazón. Sí. Entonces, fue que yo empecé como a trabajar a partir de ese momento, a darme cuenta que pues yo sí tenía muy marcada como esta herida de abandono. Y vuelvo a lo mismo, o sea, mis papás estuvieron presentes, mis papás viven juntos actualmente. O sea, no tuve como esta situación de que se separaran, de que no viera mi papá, de que no viera mi mamá, o estas cosas, ¿no? Pero a mí me pasó mi mamá nunca trabajó hasta que yo cumplí 9 años. Pero ahí les va, mi dinámica familiar era que pues vivíamos
mi familia, que era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Nuclear. Ajá, pero vivíamos así como en unos departamentos en común y ahí mismo, en esos departamentos vivía mi abuelita por parte de mi papá, mi abuelita por parte de mi mamá y pues súmale como mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi papá y de mi mamá. O sea, como que todos vivíamos en el mismo lugar. Entonces, ¿Como un conjunto habitacional? sí, entonces mi mamá no trabajaba, o sea, como que toda mi infancia fue así de que acostumbrada a que mi mamá iba con nosotros a la escuela, que mi mamá pues llegábamos y nos daba de comer y que como estas cositas, ¿no? Entonces cuando yo cumplo 9 años, todo cambia, o sea, toda mi realidad cambió así radicalmente, ¿por qué? Porque mi mamá empieza a trabajar, mi abuelita paterna fallece, mi abuelita materna se cambia de casa y entonces, o sea, de estar como que todo el tiempo pues, con tu gente, con gente, ajá, o en mi núcleo seguro, por así decirlo, de repente volteo y pues ya no había nadie. Mi hermano pues ya estaba como entrando a la adolescencia, entonces pues obviamente sus intereses ya eran totalmente distintos. Aparte que también atravesó como por un tema de depresión en ese lapso. Entonces como todo lo que yo tenía así de... Tu realidad. Ajá, cambió totalmente y, o sea, de verdad, yo llegaba de la escuela y era como sentarme a comer solita. O sea, mi mamá estuvo presente de que pues nos dejaba la comida o salía a su hora de comida y nos llevaba de comer y así, pero o sea, de verdad había veces en las que yo comía sola con mi perro, en ese entonces, ¿no? Que para ti ese cambio fue drástico. fuerte. Entonces yo no lo noté en ese momento, o sea, obviamente en ese momento pues yo no lo noté, ¿no? Yo crecí normal, hasta que yo lo empecé a trabajar en terapia y me dijo, es que tu herida de abandono es esta. ¿Por qué? Porque tu realidad era esta y radicalmente cambió. O sea, tenías 9 años, estamos hablando de que... Pues, sí, solo asimilaste, exacto. Pero inconscientemente fue como, ya me abandonaron. Exacto, y o sea, a mí se me creó esa herida de abandono. Y bueno, lo mismo, o sea, no tiene que ver con que me abandonaran y me dejaran ahí sola. Mis papás no lo hicieron de una manera consciente porque pues obviamente tenían que trabajar. Mis abuelitas, pues digo, mi abuelita que falleció, pues así es la vida, ¿no? Y mi otra abuelita pues tuvo que cambiar de casa, entonces al final de cuentas pues no hubo culpables, sin embargo, pues es algo con lo que yo crecí en ese momento y que no lo vi o no lo noté hasta que pues ya lo empecé a trabajar en terapia. Sí, y que empiezas a notar como heridas cuando te empiezan a afectar en la vida diaria. Exacto. O como adulto sientes una limitante o un retroceso y dices, oh, ¿por qué me está afectando? Exacto. ¿Por qué tal vez reaccioné de esa manera? No sé si les ha pasado que incluso han reaccionado impulsivamente, pero porque les llevó justamente a ese recuerdo o esa vivencia que dices, ¿pero por qué pasó? ¿No? Entonces es donde actualmente buscamos la terapia, sí, para que no nos veamos afectados en la vida diaria y más siendo adultos funcionales. Exacto. Sí, y ojo, a partir de ahí yo también empecé como a tener mis propios mecanismos de defensa, en donde pues obviamente yo estaba como vulnerable y yo me sentía pues sola, ¿no? Entonces ya el salir como al mundo exterior, o sea, fuera de tu familia, pues era encontrarte con gente pues obviamente como más, a lo mejor un poquito más despiertos que tú, ¿no? Entonces pues para mí fue como yo no voy a ser como un objeto de no sé, como de burla o así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me hice como parte de ese grupo, uh-huh, para, pues obviamente no ser camuflar. Exacto, no ser el foco. Entonces, pues, o sea, mi personalidad cambió totalmente. O sea, de ser como la niña así que no hablaba, que la tímida y todo, cambió a... Te juntas con los relajientos para exacto, que mejor yo ataco antes de que me ataque. Exacto. Entonces, pero, o sea, todo eso yo no lo vi hasta que ya lo trabajé. ¿Yo con quién me juntaba? Y ya fue así de, ¿qué? O sea, todo eso tiene por qué. Sí. ¿Cómo que de ahí venía? Sí, pero sin querer, en algo tan sencillo que nos puede explotar todo. O como por ejemplo, otra de las heridas es como esta, digo, yo crecí siendo la hermana mayor, entonces es como referente de, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que tener todo ordenado, tienes que ser como que el ejemplo para tus hermanos, tienes que ser así como que, y entonces
igual, no me di cuenta de que iba yo como por esa línea y como exigiéndome y siendo estricta conmigo misma, porque era como, pues es lo que se espera de mí, ¿no? Hasta que, como dices, ¿no? Ya fui a esta parte de la terapia y entonces como... Conocimos la terapia. Vayan a terapia. Y es como de ahí venía, ¿no? Como esta parte, el autoexigirte, porque es como... Y digo, no es que te lo dijeran... Bueno, en mi caso mis papás no era como que me lo dijeran así de, ay, no, ¿y por qué sacaste un 8? Porque, o sea, no era como tan así, pero sí, ¿no? Y entonces era como esta parte. Y fíjate que de repente me cacho en actitudes así, con esta... Digo, afortunadamente no es por presumir a mi hija, pero por ejemplo a mí me le gusta la escuela, es como que siempre quiere estar aprendiendo cosas, desde chiquita tenía esto de que por aquí sacaba sus juguetes y los volvía a guardar, o sea, como era como que parte de, no sé hasta dónde era como que su personalidad y hasta dónde era como que me veía, ¿no? O sea, que yo guardaba y yo recogía y esto, y que pues de ahí lo aprendió, pero sí me cacho como en estas actitudes de, a ella no se lo expreso, pero sí es como que, ¿por qué no lo hace así? No, o sea, tiene que ser, pues no perfecta, pero sí, o sea, es como en ocasiones, ¿no? Como en eso de, tiene que saber ya hacer esto y hacer esto y hacer esto, porque pues así, ahora sí que así tiene que ser, porque así crecí, ¿no? Y entonces como, y luego digo, no, pues es que ella no es tú, y ella, o sea, no es como en esta competencia, pero por ejemplo, mi herida sí era como esa parte de la invalidación, que mis papás a lo mejor no se daban cuenta, pero era como, o sea, lo que yo hacía no era suficiente. Entonces me pasa de repente también, digo, mis relaciones afectivas, mis relaciones de amistades como... No me lo decían, nunca me lo dijeron, pero te digo que era como esta de, ¿por qué un 8? Y yo, pues, ¿por qué? Y entonces, de alguna forma, hasta que fui a terapia fue como en esa de, la vocecita que me decía que no era suficiente, ya la empiezo a callar un poco, ¿no? Sí. Porque si era como ese de, crecí con ese de, no eres suficiente. Y no, pero te digo, no es que me lo dijeran, pero sí había como esas cuestiones que yo tenía de que, expresiones. claro, ¿por qué no puedo hacerlo mejor? ¿No? Y de repente todavía me pasa, o sea, aunque estuve en proceso y sigo en proceso de terapia y esta cuestión, de repente sí me cacho como en esas de, ¿por qué estoy pensando que no soy suficiente? O como ese síndrome del impostor, cuando tengo como ciertos trabajos o que tengo que hacer algo, es como de, híjole, pudo haber sido mejor si hubiera dicho esto, o si hubiera hecho esto, o si le hubiera metido esta parte, y es como, no, pero es eso con lo que yo crecí, que era como, tengo que dar más, ¿no? Porque si no, no es suficiente. Sí, claro. No, es como... Sí. Yo desde mi herida, por ejemplo, que tuve una mamá súper buenísima onda, la verdad. No puedo quejarme, pero en cuestión de, a mí no me regañaban, era de, te aplico la ley de hielo. No. Y parecía perrito faldero, ni una palabra. Y actualmente, igual en mi realidad, es cuando hay un silencio, es como, ¿por qué estamos en silencio? ¿Qué más estás hablando? Sí. O sea, y es como que tengo que romper esa parte, ¿con qué ella? la necesidad de estar habla y habla y habla y para que no haya un silencio, porque es, obviamente, regreso a ese momento del regaño y todo era silencio. ¿Sería como que de rechazo o humillación o qué? Yo digo que de rechazo. De rechazo, ¿no? Sí, porque incluso yo solía acercarme y con la manera de... O sea, sí era completamente... Ajá. Y como no mereces que te hable en ese momento, sí es bastante fuerte y justo como les digo, yo sí busco que todo el tiempo haya ruido, que todo el tiempo estemos hablando, que todo el tiempo estemos como interactuando para que no haya silencio total. Pero igual de algo que lo hizo sin querer. Yo sé que obviamente en su forma de educar, su intención nunca fue, ay, voy a traumar a mi hija. Claro. Sino fue la solución que ella encontró para que nosotros tal vez estuviéramos conscientes o para que viéramos otra cosa, la realidad. Sí, a lo mejor para que vieras como que en ese momento te equivocaste y esta es la consecuencia. Ajá, en lugar de regaño, silencio. Ay, qué fuerte. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, ahora en nuestras relaciones, ¿no? De adultos
incluso, o sea, relaciones, háblese laborales, háblese afectivas, háblese de amistad, ¿no? En mi caso de maternar, o sea. O los tipos de amigos que encuentras en el camino que justamente vienen repitiendo el patrón de tus traumas, de tu familia, de ¿Qué todo. nos está queriendo decir? No, pero que al final coinciden o coincidimos en algo, ¿no? Sí. Porque pues por algo tenemos, ¿cómo se llama? Gustos en común o intereses en común. Y a mí, por ejemplo, me decían, en esta herida de abandono, me decía, date cuenta el apego que creas con las personas. Y por ejemplo, o sea, yo no me daba cuenta, de verdad. Pero luego A ver, hasta... yo soy tu amistad más larga. Pero luego hasta en el trabajo me pasaba, o sea, por ejemplo, si tenías como, ya sabes, que la amiguita cercana, y cuando faltaba, era como, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le hablo? Sí. Ah, yo buscaba otro amigo. No vino me voy con él. Pues yo no, o sea, porque era tanto como mi necesidad de ¿y ahora qué voy a hacer? Yo soy muy amiguera. Pues, o sea, yo también me consideraba amiguera, pero ya después vi que no. Y ahí que sentía que me abandonaba a veces. Sí, es que no me abandonen, amigas. Bueno, aquí estaremos. Ay, no. Pero bueno, ahora, algunas frases que hayamos escuchado de nuestros papás que digas, ah, hijo, esto marca. Por ejemplo, el no llores. Y tú estabas con el llanto total y era de, ok, me tengo que... Te voy a dar una razón ahora- para que llores. Ándale. Y que ahora que eres adulto, no sé ustedes, en relación con sus emociones, ¿cómo están? Cuando les aplicaban el no llores, es como, ya no permito ni siquiera sentir mis emociones. Me bloqueo y muestro otra cara para que nadie lo note. Sí. Pues a mí me pasa, no sé, no recuerdo si había como alguna frase en específico para eso, pero era como un, ¿qué estás haciendo? Si no estás haciendo nada, como ponte a hacer algo, ¿no? O sea, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero era como, pues ponte, y fíjate que sí me pasa ahora, como que hasta yo es como, sí estoy aquí es como, no estoy siendo productiva, no estoy haciendo nada, o por ejemplo, si estoy haciendo... No sé, dije que iba a ir a acomodar mi ropa y de repente ya me perdí aquí en el TikTok. Ya me caché. Y entonces de repente escucho que alguien sube las escaleras como, sí estoy haciendo algo, pero es como, y es como, ¿por qué si ya soy un adulto y que si no lo estoy haciendo no me van a decir nada, ¿no? Así como en esta, pero sí era como esta parte, y a lo mejor como de adolescente, ¿no? Que si tenía que escombrar mi cuarto y entonces escuchaba que alguien me dijera, era como, sí me pongo a hacerlo, porque si llegaban era como, que no que estabas haciendo tal cosa, que ahora ya no pasa, pero de repente sí me cacho como haciendo nada y es como, no, te tienes que poner a hacer algo porque si no, pues no estás produciendo, no estás haciendo. Siento que eso también es generacional, porque actualmente se habla mucho de también está bien descansar. Está bien no hacer nada, pero actualmente. Pero es que actualmente, o sea, se habla ya de, o sea, se validan muchas cosas, o sea, tanto emociones, lo que tú acabas de decir del típico no llores, y ahorita es, o sea, la generación de mamás de ahorita es de, ¿estás triste? Llora, sí. ¿Por qué? Porque ya validas esa emoción de tu hijo, y anteriormente no, o sea, crecíamos con el no llores y tú digo, ¿ya vas a llorar? ¿No? Y como tú lo decías, o sea, ahora somos esa generación a la que le cuesta trabajo expresarlo. O bueno, a los que a lo mejor y no lo han trabajado, ¿no? Pues que no han ido a terapia. Pero sí, o sea, te cuesta... Porque ya me expreso bastante bien. Incluso hasta a ti mismo te cuesta trabajo como el reconocer qué estás sintiendo, ¿no? A mí sí me pasa, o sea, yo sí crecía como yo siempre tenía la frase de, no, yo nunca me enojo, hasta que vi que sí explotaba, y ¿por qué me voy a enojar? También tengo derecho. ¿Y por qué no me voy a enojar? Y ahorita pues ya exploto cada 2 segundos. Al otro extremo. Sí, Tampoco. Ya me fui al otro lado. Pero sí, o sea, creo que reprimimos tanto nuestras emociones que pues olvidamos el identificarlas, reconocerlas y gestionarlas. Y ahora, por ejemplo, pues ya con los niños a veces también repetimos inconscientemente eso, ¿no? Sí, ¿por qué vas a llorar?
¿Por qué vas a empezar a llorar? A mí algo que, bueno, esto no era de mis papás, sino más bien de mi hermano, o sea, como cuando teníamos así peleas de hermanos, y ella decía, ¿ya vas a llorar? Y yo, no. Y yo con la lagrimita. Hermanos y primos, confirmo. Sí. Y a mí no me pasó porque yo era la mayor. Eres la que molestaba. A mí nadie me decía así. Sí. No recuerdo haberle dicho eso a mi hermana. Yo Ahora era que lo hermana. pienso. Y es que, bueno, no sé, todo esto nos lleva a que, pues muchos crecimos sobreviviendo emocionalmente, pero no comprendiendo nuestras emociones. Y ¿qué decías? O sea, antes, o sea, los papás no te preguntaban o no te decían, ¿estás triste? O ¿te sientes triste por esto? O ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿No? Pues era y te vas a tu cámara y allá llora. ¿no? Llorar allá. Sí. Tan simple que ahora la materia de educación socioemocional y el monstruo de las emociones, los cuentos, Mi herramienta favorita. sí, que permite a los niños, incluso el semáforo de emociones, Sí. que les permite a los niños vivirlo realmente. Y por ejemplo, a mí me ha pasado en clase donde hay niños que se frustran y me dicen, Miss, dame un momento, Respiro. estoy enojado, pero ahorita regreso. Y es real, se van a la puerta o van al baño, regresan y Miss, ya estoy mejor. Y te Y sorprende. qué padre. Ajá, porque obviamente, pues en algún momento, no sé si ustedes, pero yo me proyecto, me hubiera gustado tener esa estrategia, me hubiera gustado haber contestado de esa manera para regular mi emoción y vivirla también, o sea, como esas partes en donde está bien vivirla, pero también la estoy regulando para no afectar a los que están alrededor mío. Sí, claro. Ujú. Y es que, o sea, justamente a mí me pasó mucho, yo no soy tan expresiva. O sea, tú que me conoces de hace mucho tiempo, o sea, yo no soy de las personas que digan, oye, estoy enojada o me siento triste, o sea, no, difícilmente te voy a contar lo que me está pasando. Solo contestas feo. No, pero por ejemplo, ya cuando estoy triste o así, no lo cuento, o sea, a nadie se lo cuento, ¿no? Y no me acuerdo por qué iba esta idea, ya me interrumpiste. Ya me reclamaste. ¿Por qué iba esta idea? Que no creciste con eso, como dice Isa, Regulando esos las alumnos, emociones. regulando sus emociones o poder decir como esta expresión. Ya, pero igual, o sea, me di cuenta en algún punto que en esta parte que les comenté de cuando pues, viví todo este cambio, todo se enfocaba como les digo que mi hermano pues estuvo como en un episodio de depresión. Entonces, pues todo el tiempo de la fecha actualmente se habló como es que Toño lo vivió muy mal, se sintió muy triste, se sintió de esta manera, o sea, como que todo era, Toño estuvo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él lo manifestó. Yo no lo manifesté, sin embargo, pues yo lo viví igual, o sea, me sentí igual de triste, me sentí igual, pero, o sea, me di cuenta ya después como que pues se minimizó también como mi estado emocional, o sea, porque en ningún momento escuché tampoco pues Carla también está triste, o también lo vivió de esta manera, pero ¿por qué? Porque pues yo no lo manifesté, entonces crecí así como, pues está bien si no lo demuestro, No pasa no nada. pasa nada. O sea, Es como mejor que- porque no me están... Exacto, como que lo preguntando, normalicé ajá. de alguna manera, pero ya cuando me di cuenta dije, ¿y por qué lo voy a estar como pues ocultando, no? O sea, al final pues también, pues como que tengo derecho de que a lo mejor alguien se acerque y me diga, oye, necesitas algo o así, pero pues no lo hacía. Pero no había tanta esa apertura también, Ajá. porque por ejemplo hay cosas, por ejemplo, que veo con mi hija, que de repente ella me dice, mamá, pero me estás hablando muy fuerte, y no porque me estés hablando fuerte, los adultos tienen la razón. Y yo es como, ok, No, pues, es que ya te pero confronta. cuando yo me pongo a pensar que si yo hubiera dicho eso cuando yo tenía su edad de mi hija, iba a ser como que, ¿y por qué yo lo estoy diciendo, no? Porque soy tu padre. Porque soy tu mamá y Sí, punto. ¿no? Ajá. Y entonces como esta apertura que dices tú ahora, que a lo mejor dices, ya los chicos de ahora dicen, un momento estoy enojado, así. O sea, además sí me ha dicho así como de repente, me siento triste, quiero estar sola.
¿no? Y yo, "Ay, ¿qué va a pasar cuando sea adolescente? Tiene 6 años", o sea, es como... Pero, o sea, como que ella sabe canalizar esa parte, entonces va y se sienta y entonces se pone a jugar otra cosa y yo tengo como a lo mejor esa apertura que a mí me hubiera gustado que en ese momento la tuvieran hacia conmigo y yo le dije, ok, pues si quieres estar sola está bien, pero aquí estoy cuando quieras hablar, o sea, estoy aquí cerca, ¿no? No es como que, quieres estar sola, pues estás fuera de la casa. Y Emma así de, sí, pero aquí estoy, Y aquí sigo, ¿quieres hablar ahora? Asomada en la puerta, ¿sí? ¿Ya es suficiente tiempo? No, pero sí, como que a los niños de ahora están más conscientes o más abiertos a esa parte de conocer sus... Y que aparte también ahora en la escuela les hablan mucho de eso de las emociones, ¿no? Y entonces como que llegan, me dijeron en la escuela que es, y entonces también les dan como estas herramientas que ellos pueden utilizar y que es como, ok, y ya, ¿no? Y que aparte, bueno, digo, la edad de mi hija de 6 años es porque de repente se avienta unas preguntas muy como, ¿por qué? Preguntas y comentarios. No, pero ¿sabes? Es como, sí, como estas preguntas de, ¿y por qué los esposos si están juntos y después se pueden separar? ¿Qué lo ocasiona? ¿No? Y yo, bueno, es que a veces, y ya, ¿no? Como que le explico y esto. Y de repente es como, ¿te puedo hacer otra pregunta? Y yo, sí. No. Y yo, ok. Y ella me dice, ¿por qué el champú de mango te lo puedes poner en el cuerpo si es de mango y no es pegajoso como la fruta? Y yo, mejor te contesto la pregunta anterior, estaba más fácil. Sí, como estas cosas que de repente en un cerebro de un niño es como, bueno, ya lo entendí. Yo a lo mejor como para tu adulto estás como que más clavado en... Quiero explicarle de una mejor forma que no se le quede un trauma, ¿no? O sea, como lo bueno que ya no hay te voy a enciclopedias como explicar. antes. Búscalo. Yo te voy a explicar para que no te traumes, hija. Y luego sale con eso del champú y yo, Pregúntale a ChatGPT. y yo, vamos a buscarlo. No, Tal vez ahí podrías implementar una nueva estrategia para que inicie, ¿no? Sus procesos de búsqueda. Como de, si lo investigamos, buena pregunta. si lo haces como, Alexa, ¿por qué el champú? Y ya. Ay, bien. ¿Podrías decirme más sobre qué quieres saber del chapulín? Alex, olvídalo. Hablando ¿Está bien? Sí, ella es como en esta parte de los Se enojó. Sí, Discúlpame. y creo que ahí como adultos tenemos que aprender a regular pues las emociones, ¿no? Enseñarles que equivocarse no está mal, incluso el pedirles perdón cuando nosotros nos equivocamos o la contestación no fue la correcta y empatizar con ellos para que también nos vean como no sus iguales, pero identificar que somos alguien de confianza y que en cualquier momento o lo que necesiten o lo que quieran puedan contar con nosotros como adultos. ¿Sabes? Como Hay un cuento muy bonito. Hay un cuento muy bonito de que habla como de las emociones de mamá, que se llama, es que no me acuerdo bien del nombre, pero creo que es como cuando mamá tiene truenos en la cabeza. Sí, lo he visto. ¿Lo ubicas? Y se lo va explicando el niño así de cuando mamá tiene truenos en la cabeza, su voz se vuelve así, cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas, o sea, como que va explicando las emociones de la mamá, como un lenguaje muy apropiado para los niños, pero pues habla justamente de eso, ¿no? Como de que los niños también reconozcan que como mamá, pues también es válido sentirse... Cuando mamá tiene truenos en la cabeza o algo así. De hecho, justamente el año pasado, en el evento del 10 de mayo que tuvimos en la escuela, se los proyecté y ya después como que lo comentamos y sí los son los truenos. Mis truenos. Sí, yo también sí lo he visto y sí es así como... Es ese, justamente. Les voy a poner la portada ahí para que porque puedan ver. quienes son más juzgadas durante la crianza son las mamás. No está tan permitido que mamá se enferme, se enoje. Sí, cuando al final lo que decías, son las que están más tiempo en la crianza, son las que están más en contacto con sus emociones, con su pasado, el sanarse a ustedes para no herir a los niños, pero también sanarlos a ellos sobre lo que ya hicimos. O sea, realmente el papel de mamá es bastante importante y en el que se deben de concentrar mucho para que estén bien
física y emocionalmente, ¿no? Y creo que lo decíamos en uno de los episodios pasados, como esta cuestión de que yo había leído esa frase de que si mamá está bien, o sea, el niño va a estar bien, porque lo hablábamos creo en esta parte de cuidarte a ti misma y como darte ese permiso y eso, sí. que era como, pues sí, también tener como estos espacios que no solo eres mamá, ¿no? O sea, también eres amiga y también eres, los diferentes en mi caso, papeles maestra, que o tenemos. eso, ¿no? En los roles, y que no siempre eres mamá y que también está bien Sentir. explotar de vez en cuando, ¿no? O sea, no lo digo con los hijos, ¿no? Pero como en esta cuestión de, bueno, también puedes romper, también puedes tener estas heridas y sanarlas, y porque es importante también, como tanto para ti, como para que no proyectes esa herida con tu hijo, ¿no? Sí, Con claro. mi hija en este caso, ¿no? Sí, y reconocer cuando está sucediendo para estar conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, la terapia, nuestra red de apoyo, el cómo aprender a regular nuestras emociones, el respirar antes, ¿no?, de contestar o de reaccionar con ellos, y pues identificar todo lo que les detona esas emociones o lo que les detona esa acción o esa forma de actuar, ¿no? Sí. E incluso también, ¿sabes? O sea, como que, no sé, a mí me ha funcionado mucho como el llevar un registro también de tus emociones, ¿no? De cómo estuvo tu día, cómo te sentiste, en qué situaciones a lo mejor estuviste más Vulnerable. Más vulnerable, más estresada, y saber también como de qué manera lo resolví a lo mejor. Y ya, ¿no? Pero esto es como ¿Cómo el no diario lo de resolví? ¿Cómo no lo resolví? El diario de Aprender. emociones. Como un diario de emociones, exactamente. Súper bien. Pero ya es como un trabajo interno, ¿no? Y, Ujú. o sea, yo me encierro en mi mundo y es como hacer mi autorreflexión. Sí, y que realmente creo que no toda la gente está en contacto con sus emociones y aparte no ha logrado como identificar qué siente o no sé ustedes, yo por ejemplo en el cuerpo, físicamente percibo cuando estoy enojada, cuando estoy triste, pero a través de la sensación corporal, no necesariamente desde lo interno o desde el corazón, más o menos, para que también todos aprendamos a identificar y regularlo. Pero también es una introspección de... Es que, ¿sabes? Es ¿no? como lo que ahorita tanto se habla, como del estar aquí y ahora. Ajá. Y que pues una herramienta es el mindfulness, que te hace consciente como del momento, porque pues igual, o sea, no nada más en el tema de nuestras emociones, sino hasta en el día a día, a veces ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo en este momento, ¿no? O sea, a lo mejor estás trabajando, pero tu cabeza está pensando o analizando otras cosas y no te concentras al 100% en lo que estás haciendo en ese momento. Y es que no lo identificas, ¿no? Ajá. O sea, y es que aparte, neurológicamente, nuestro cerebro está diseñado para ir por las rutas que ya conoce, que son las rutas fáciles, las rutas del placer, y lo que te implica un esfuerzo o un desgaste cognitivo es como, Lo omites. mejor por ahí, ¿no? Mejor sigamos aquí scrolleando, ¿no? Porque Ajá. y entonces te vas más como Sigo. para ese lado porque es como, o sea, es química cerebral, ¿no? El esfuerzo de identificarlo es como romper esa parte para que entonces sí puedas seguir como por ese camino, lo que decías, ¿no? O sea, un buen inicio es como que llevar ese diario de emociones, hacer como que ese trabajo, que justo por eso es trabajo, porque pues implica romper ciertas estructuras que tú ya tienes neurológicas para poder identificar esa parte, ¿no? Yo siento que identificarlo es como lo más difícil, porque ya una vez que lo identificas, hace cuenta, ya lo tienes aquí, entonces ya puedes verlo, ya puedes desmenuzarlo y entonces ya puedes trabajar con eso. Y es que, ¿sabes? O sea, creo que nos pasa como en todo, tenemos la teoría y sabemos, ¿no? O sea, hablas de emoción, bueno, no todos, tal vez a lo mejor más en nuestra generación, porque, por ejemplo, yo sí he notado mucho que, no sé, mis papás, amigos, o sea, como que gente mayor todavía tienen como que no está Esta tan... barrera. Ándale. Entonces, ¿Por qué te voy a contar? ¿Por qué vas a saber de mí? ¿Qué te interesa? Exacto. Entonces, te digo que
Se me va mi idea. Ay, ya no voy a decir nada. Continúen. Se me fue. Ajá, esta barrera Ajá, eso. de la generación. El que no debemos ocultar nuestras emociones. No, no era eso, sí. No sé, yo dije antes que ya lo identificas y lo puedes ver y que no todos están acostumbrados como a esta. Ah, bueno, aparte iba a decir otra cosa. Me voy a esta idea mejor. Me voy por acá. La conocí. Que hace un rato tú comentabas eso de primero hacerlo tú. ¿Por qué? Porque ahorita se habla tanto como de enseñarle a los niños, pero pues tú adulto, o sea, sí, exacto, ¿cómo vas a guiar? ¿Cómo vas a enseñar? Si es algo que a ti te cuesta trabajo, ¿no? Y por ejemplo, a mí sí me ha tocado mucho como el trabajarlo con mis alumnos o con los niños que llegan conmigo a sesiones, pero no ves un avance. ¿Por qué? Porque pues tienes a esta familia que resuelve las cosas con gritos, que son papás que a lo mejor pues tienen conflictos constantemente frente a los niños. Entonces, pues ahí es donde se rompe todo este trabajo que realizas con los niños, ¿no? Y por ejemplo, tengo una alumnita de 2 años de maternal y es hija de una de las maestras. Y allá en la escuela pues tenemos así como un programa de emociones que se llama Happy. Y está muy padre porque tienes como ciertos atributos que vas trabajando como cada unidad o cada bloque. Entonces el primero justamente es el mindfulness, ¿no? Y te enseña como a respirar, a estar como presente, son meditaciones y así. Y de repente una vez pues la Miss estaba así como de, ay, es que estoy buscando no sé qué, ¿no? Y estaba como muy acelerada. Y llega a su hija y le dice, mamá, respira, mamá, respira. Entonces es donde te das cuenta que pues los niños lo están aprendiendo, pero que a ti, o sea, si tú realmente quieres ser esa guía, pues también tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Y aquí justamente te da también como una guía para papás. ¿Por qué? Porque pues tienes que trabajarlo tú para saber direccionar al niño. Y nosotros como maestros, pues también, o sea, tienes que tomar esa capacitación, tienes que hacer tu diario también para que puedas también, pues, transmitirlo y enseñárselo a ellos, porque si no, pues de nada sirve ese trabajo. Sí, claro. Y nosotros como docentes en ese aspecto, porque una clave súper importante para el aprendizaje es justo eso, la emoción, ¿no? O sea, a mí, yo por ejemplo como que sí tenía la teoría, como dices, o sea, sí tenemos lo teórico, pero lo terminé de cachar cuando tenía yo un pequeñín en terapia, ya tenía 7, 8 años, y no sabía leer. Pero era como no sé leer, el maestro dice que soy burro, en su casa tenía como que toda esta dinámica familiar de que los papás no estaban, se habían separado, lo dejaron con una abuela, luego con la otra, luego la mamá regresaba y sí se lo llevaba un tiempo, pero luego como que se cansaba y lo regresaba, o sea, como esta parte, ¿no? Sí. Y entonces, conmigo encontró como esa contención de que él solo necesitaba que le dijeran, si puedes, eres valioso y aquí estoy, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo vi así? Porque por ejemplo, un niño que tiene problemas con la lectoescritura no lo aprende repitiendo 4 sesiones, ¿no? Y entonces este niño, o sea, yo vi que solo necesitaba eso porque, digo, después a lo mejor como de 10 sesiones que tuvimos, fue así como que... Y fue muy curioso porque él dijo, ya sé leer. Y yo, pues es que eres un niño muy inteligente, sí lo sabías. Y él fue como que, sí, pero no me lo dijo así, pero era como, pero nadie creía en que podía hacerlo. Hasta que tú creíste que yo podía hacerlo, ¿no? Y me tocó como que con otra maestra que me comentó eso, me dijo, oye, hoy tuve en sesión a este pequeñín. Y dice, y antes pasaba y yo le leía como que las instrucciones y así, ¿no? Y hoy me dijo, yo voy a leer las instrucciones porque ya sé leer, porque mi maestra Samantha me enseñó a leer, ¿no? Entonces fue como, pero no era que yo le enseñara a leer, o sea, fue solo como, lo acompañaste. solo necesitaba que alguien creyera en él que sí podía hacerlo, ¿no? Justamente apenas me salió una frase que dice, a veces la única adaptación que necesita un niño es que creas en él. Y es cierto, o sea, muchas veces es como el minimizar, etiquetar, todas estas cosas que ya tenemos así como de una manera inconsciente. Pero son a raíz de nuestras heridas, de las heridas incluso de los maestros. Sí, exacto. Sabes, a mí hay algo que en esta
no sé si les ha tocado, bueno, tú que eres mamá, pero a mí hay algo ahorita con lo que me estoy así como que enfrentando y tengo cierto conflicto. Digo, no, tal vez no lo pueda entender desde una perspectiva de mamá, pero a mí me da mucho coraje, me causa así como algo muy feo cuando los papás atacan a un niño. Y ya digo, atacan como de manera verbal, así como de que, es que ese es el niño problema, no, y es que ese es el niño grosero, y es que ese es el niño. ¿Por qué? Porque, o sea, siento que... Empiezan a etiquetar. O sea, es un niño que sí, tal vez está generando cierta dificultad, pero pues no es consciente de eso, o sea, y ya el tratarlo como, es que es un abusador, es que estás hablando de un niño de 6 años, y tú eres un adulto de más de 30, y eso es algo con lo que no puedo. Claro. Pero te digo, o sea, yo lo estoy viendo desde mi punto como maestra. Ya vi a Katy con los papás de... ¡Cállate! Sí. No, y es que no Bueno, imagínate. no se los voy a contar aquí, pero se los voy a contar fuera de cámara. Y es un Y tema algo complejo. que es importante, el por qué nos atrevemos también a hablar de esos temas, es que la comunidad conozca realmente cuáles son nuestras especialidades y por qué elegimos abordar estos temas, el por qué nosotros queremos contribuir a la comunidad en que pues vayan a terapia, en que sanen todas sus heridas, que no sigamos pues afectando principalmente a las infancias, porque las infancias tienen que ser felices y no se tienen que dañar. Plenas. Exacto. Entonces, Carla, ¿cuál es tu especialidad? Cuéntanos. Especialidad. Bueno, ¿qué estudiaste? Bueno, pues yo soy licenciada en psicopedagogía, con una maestría en psicopedagogía también, y pues ahorita en proceso con ciertos diplomados en terapia cognitivo-conductual, terapia del lenguaje y evaluación y detección del autismo. ¿Y cómo se llama lo que creaste? Mi creación. Pues fundé o creé el departamento psicopedagógico Learn Together, que pues está enfocado justamente a pues brindar este acompañamiento psicopedagógico, pues principalmente obviamente con niños, pero también dar esta orientación hacia familias en donde pues puedan abordar estos temas de crianza, de también el manejo de las emociones. Ahorita me estoy enfocando como más en ese aspecto de las emociones. He tenido como muchas familias, muchos niños que han llegado por esos temas. Y pues sí me ha tocado como temas de divorcio, en donde no saben gestionar como las emociones. Pero al final pues no es una terapia, sino es más como enfocado a el que sepan manejar la emoción en esas situaciones, ¿no? Muy bien. Sam. Pues yo soy educadora especial, tengo una maestría en pedagogía, tengo formación en neurorehabilitación y pues actualmente tengo un espacio de pedagogía terapéutica que se llama PEC y justo también hago como este acompañamiento con los pequeños, sobre todo cuando hay un diagnóstico, pero también trabajo con pequeños que tienen alguna dificultad como en este refuerzo académico, pues justo en las escuelas, ¿no? Y hago este acompañamiento con los papás, trabajamos también con los papás y trabajo también directamente con las escuelas, que parte del servicio es como estar vinculados como qué vamos a trabajar en casa y qué vamos a trabajar en la escuela también, porque en este proceso de evaluación, de intervención con los pequeños, también hago el acompañamiento a la escuela, en las que me lo permiten, porque yo no sabía, pero me topé con una escuela que no me permitió que fuera yo a visitar. Sobre todo porque hay escuelas, ahí me ha tocado, por ejemplo, que hay escuelas que tienen su propio departamento psicopedagógico. Entonces, cuando las mamás optan como por llevarlo de manera externa, es como de... No, pero me ha tocado platicar, o sea, en escuelas donde no, o sea, llegan los papás, llevamos todo este proceso de acompañamiento y tal, programamos como o sea, yo les comento a los papás, parte del servicio es este acompañamiento en la escuela, entonces ustedes lo pueden comentar, me pueden dar una fecha y yo me acerco con la maestra, con la directora, con el departamento psicopedagógico, o sea, con la psicóloga o con quien tenga que ser. Y sí, en todos los casos que yo, o sea, de ahorita, digo, PEC no hemos cumplido ni el año, empezamos en agosto del año pasado, y lo inauguramos, ya funcionando es como de octubre, noviembre, por ahí. Pero en estos meses que he tenido de trabajo,
todos los acompañamientos que todos me han permitido ir a la escuela. O sea, que sí me he enfrentado como que con esta parte de que a lo mejor de repente una maestra es como, sí, lo que entregó usted en su reporte es todo lo que ya había yo visto. Y es como, pues claro, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, porque pues obviamente las maestras lo van a notar porque ellas pasan muchas horas todos los días. Yo tengo al niño 1, 2 horas a la semana y entonces pues es como, sí, esto es lo que se vio en la valoración, ahora vengo a ver cómo lo trabajamos, ¿no? Y entonces ya cuando es como en esta parte de, ok, no me viene a juzgar, no me viene a decir cómo hago mi trabajo, no viene, es como, vamos a trabajar juntas, es como, ok, ¿no? Mira, yo trabajo así, este método así, tal, bueno, yo en terapia es esto, y así, ¿no? Y hacemos como que eso. Pero sí, en una escuela de uno de mis pequeños, sí, la directora fue como muy tajante con los papás de, no, ella no va a entrar a mi escuela, que haga su trabajo en terapia, se va a notar el trabajo en terapia aquí en la escuela, y si hace bien su trabajo lo vamos a notar y a nosotros déjenos hacer el nuestro, ¿no? Y entonces fue como, ok. Pero realmente no hace nada. Exacto, ¿no? Exacto. Eso es lo malo, que por ejemplo es como sus estrategias de intervención con el pequeño, es como, ya se portó mal, ya se desreguló, ya suspéndalo un día, tráigalo y que el niño sepa que se portó mal. Y entonces, esa no es una estrategia, ¿no? O sea, es como, llévelo a la dirección de, ¿no? Sí, no, y es que como, se quede ahí todo el día. y yo como que lo suspendieron, pues si no es, esa no es una estrategia, suspenderlo, Claro. o sea, es como, el niño Al ahí contrario, aprende. es privarlo de la educación o del derecho. Y aparte el niño ahí Exacto. aprende que si yo hago esto, no voy a venir a clase al otro día, yay, no, y entonces es como, porque aparte es un niño con un diagnóstico que no le puedes explicar de como, mira, este comportamiento, es como, ojalá me importara, ¿no? Y entonces se ve, que fíjate que lo contradictorio de ahí, de esa escuela, es que a los papás les dijeron, él puede traer su maestra sombra y a ella sí la vamos a recibir y adelante. Y porque es como este rol que tienen, esta idea que tienen que de los maestros sombras van a ser sus cuidadores, sus niñeras. Ellos tienen este enfoque de, si viene la maestra sombra, pues ya ella se va a encargar de él, es su problema, sí. ¿no? Y como que nos deslindamos. Sí. Pero no quieren que la terapeuta vaya justamente a poner como que ciertos lineamientos, o a lo mejor hasta como decirles, de mira, cuando haga esto, haz esto. Pero ¿sabes por qué? Siento que a lo mejor, bueno, no sé, ¿sabes? Me voy a meter en otros temas. Pero no, porque siento que a lo mejor son como que no quieren que veas realmente cómo lo están trabajando. Porque... ¿Cómo no lo están trabajando más bien? Sí, porque a mí me ha tocado, o sea, como ver escuelas inclusivas en donde, o sea, a lo mejor aceptan a un niño autista y pues la única como adaptación que hacen es como apartarlo, ¿no? No, pues es que él no hace esto porque no puede. Pero, o sea, ¿cuál es entonces realmente el trabajo que le estás dando, no? O sea, si ya viste que no puede esto, pues entonces dale algo que sí pueda. Eso yo creo que vamos a hacer un episodio dedicado a esta parte de las adaptaciones y de lo que es integración y lo que es inclusión realmente. Sí. Pero sí, es como esa parte de no estás dando herramientas, ¿no? O sea, no es una herramienta como tal, ¿no? Pero bueno, es como, ese es mi perfil. Esta compañía grande hago yo. Y soy mamá de Emma. Por cierto. De Emma, que no la conoce, pero la conoce pronto. Bien, bueno, y yo soy licenciada en psicopedagogía, licenciada en danza con diplomado en psicología educativa y bueno, también fundé la academia de Itza Arras Ballet, en donde brindamos servicio a toda la comunidad que guste ser parte y hemos tenido la oportunidad de trabajar con niños con discapacidad y hemos creado una vinculación con los padres para tener seguimiento en su proceso, porque me he topado muchas veces con academias o maestros que dicen que de plano no aceptan a niños con discapacidad porque no cuentan con las estrategias o no cuentan con las habilidades necesarias para trabajar con esos niños. Es por ello que yo he creado esos procesos de vinculación para que todos los niños con discapacidad tengan esa oportunidad de estar en contacto en una academia donde lleven un proceso
pedagógico y técnico, acompañado de sus papás y de los maestros, con estrategias didácticas. Y también creaste esta de Danza para Todos. Ah, sí, el encuentro nacional que hacemos cada año, Danza para Todos, donde aceptamos, bueno, más bien la convocatoria está abierta a niños desde 3 años hasta adultos mayores y personas con discapacidad, sí es cierto. O neurodivergencias. Exacto, y bueno, nuestro intérprete en cada evento es Samantha también, porque es nuestro intérprete de lengua de señas. Y gracias. Sí. Hola. Y bueno, gracias comunidad por escucharnos, ya conocieron un poco de nosotros, también vieron el por qué nosotros decidimos compartirles estos temas, el por qué queremos acercarnos a ustedes y que también nos vayan comentando qué temas les van interesando, qué parte quieren conocer también de nuestros perfiles, para que pues demos a conocer más sobre las infancias, sobre la educación o incluso sobre los padres o maestros. Y bueno, ya se acerca el Día de las Madres y por eso fue que elegimos este tema, para que las mamás pues se sientan acompañadas en este proceso. Como lo mencionamos, son las que más se sienten juzgadas o señaladas, mientras que nosotros vemos la realidad desde una herida, desde un proceso terapéutico o incluso sanar a su niña interior, ¿no? Sí, Y recalcar por qué es importante sanar justamente nosotros como adultos estas heridas para no proyectarlas, ya sea como en nuestros alumnos o en mi caso, por ejemplo, con nuestros pequeños, ¿no? Con nuestros hijos. ¿Qué quieres aumentar? No, nada. Ya dejé de hablar desde hace un rato. No, pues nada, solamente que pues igual que nos hagan saber sus comentarios, aportaciones, también escuchar si en algún momento ustedes han tenido alguna experiencia, pues hacérnosla saber para que también podamos compartirlo aquí. Aquí pues tenemos nada más las experiencias de Sam como mamá, pero pues también es válido escucharlos a todos ustedes, leerlos, así es que pues invitarlos a participar, Por favor. no les cuesta nada. A que hagan sus comentarios. Y que vayan invitando a más gente para que se una a esta comunidad y demos a conocer a través del amor, a través de nuestros conocimientos, experiencias, hacia llegar a las demás personas, ¿no? En sus temas de interés. Sí, y a lo mejor también, ahorita se me está ocurriendo como en algún momento llevar esto a algo vivencial, como un taller, una conferencia, algo así, pero pues obviamente también que tengamos la participación de ustedes, principalmente, que son nuestros seguidores, y pues invitar a otros papás, si tienes ahí hermanos, primos, vecinos, amigos, pues también hacerles llegar estos temas para que sumemos. Todos sumamos porque avanzamos suave y tomamos un café.